Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Ángulo Semanal. Yo soy Mario de Ramos y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando, comentando estas noticias que son importantes y que pasan durante la semana. Ahora que nos encontramos en medio de un panorama político inestable, vemos muchas noticias falsas en redes sociales, en esos hilos de Twitter, en esas conversaciones que tenemos con los amigos, familiares, y nosotros estamos aquí para aclarar esas dudas, también con información muy fácil de entender, y hoy día por eso mismo tenemos a un especialista con el que vamos a hablar sobre el tema que ha traído teorías hasta conspiracionistas, ¿no? Que es el Foro de Sao Paulo. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a Ángulo Semanal. Y bien, entonces damos inicio al programa con una noticia que teníamos que empezar con esta, ¿no? Tras días de incertidumbre de no saber quién sería el próximo presidente del Perú, que va a ocupar pues periodo 2021-2026, ahora la OMPE ya dio el 100% de las actas contabilizadas el pasado 15 de junio y tenemos como resultado que Pedro Castillo es el nuevo pues presidente virtual, ¿no? Ganó por un estrecho margen, pero al fin de cuentas es quien logró la victoria. Veamos la nota para más detalles. Al 100% de actas procesadas y 100% de las contabilizadas, el profesor cajamarquino se lleva el primer lugar al alcanzar un 50.125% de los votos válidos por delante de la postulante de Fuerza Popular, quien cuenta con un 49.875% según el reporte actualizado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La diferencia entre ambos candidatos es de 44.058 votos. Sin embargo, para que se proclame el ganador de la contienda, solo falta que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe los pedidos de nulidad que han presentado ambos partidos políticos, aunque su mayoría Fuerza Popular. Si se confirman los resultados, Pedro Castillo se convertirá en el próximo presidente de la República para el periodo 2021-2026, mientras que en el caso de Keiko, el resultado significaría la tercera vez consecutiva que pierde unos comicios en segunda vuelta. Recordemos que en el año 2011, la lideresa del Fujimorismo fue vencida por Ollanta y en el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por un estrecho margen. Y bien, como hemos visto en la nota, si bien tenemos el 100% de las actas contabilizadas, no se puede proclamar un presidente tal cual. El Jurado Nacional de Elecciones no lo puede hacer aún porque todavía falta evaluar estas actas que han sido impugnadas. Y si bien ambos partidos pues han impugnado varias actas, todavía hemos visto que la mayoría de casos y la mayoría de actas en total es de Fuerza Popular. Así que hasta que se resuelva esto, tenemos que esperar y ya tener al presidente fijo, ¿no? Un nombre fijo. Y vamos a estar atentos a lo que se viene en esos próximos días porque justo es por eso lo que queremos comentar en la siguiente nota. Keiko Fujimori todavía insiste que hay fraude electoral. Hemos visto que en todas sus conferencias de prensa, en todas las salidas que ha tenido al público, sigue insistiendo en este tema, ¿no? Hemos visto también que el Jurado Nacional de Elecciones, la misma OMPE, están saliendo para declarar ciertas dudas en cuanto a estas actas impugnadas o no, si son válidas o no, si han estado dentro del plazo o no. Vamos a ver la nota. Tras la culminación del conteo de actas al 100%, la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, reiteró sus sospechas sobre un supuesto fraude que se ejecutó en la segunda vuelta electoral para desfavorecerla frente a su contrincante de Perú Libre, Pedro Castillo. Hasta este miércoles 16 de junio a las 6 de la tarde, el partido político Fuerza Popular había ingresado a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones 942 recursos de nulidad, 165 dentro y 777 fuera del plazo. Sin embargo, estas no habrían sido admitidas. Del total de solicitudes presentadas a tiempo, 91 han sido rechazadas y otras 701 ya fueron resueltas, pero ninguna con un fallo favorable para el fujimorismo. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones reiteró que el miércoles 9 de junio a las 8 de la noche venció el tiempo para presentar recursos de nulidad contra mesas de sufragio, pero este documento habría demorado en publicarse porque el magistrado Luis Arce Córdoba tardó en poner su firma en el oficio. Cabe resaltar que de los 4 jueces que componen el pleno del jurado, Arce fue el único que se opuso.
Y bien, todavía dentro del marco de las elecciones generales, como hemos estado comentando y vamos a comentar también más adelante, aún existen estas noticias falsas, ¿no? Que rondan entre amigos, entre familiares, que vemos ahí en los hilos de Twitter, WhatsApp, Facebook. Pero ¿qué pasa cuando esto llega desde la boca de un personaje público, de un personaje que se puede decir que es líder de opinión, que tiene cierta masa de personas que lo siguen y creen en su palabra, ¿no? Eso es lo que ha pasado con el caso de Jorge Montoya, Rafael López Aliaga, Beto Ortiz y Philip Báteres, que han sido denunciados por más de 300 ciudadanos. ¿Por qué cosas? Por generar perturbación en la tranquilidad pública, por asociación ilícita para delinquir también. Eso claro que es representado por algunos abogados, ¿no? Vamos a ver la nota para más detalles. Los congresistas electos por Renovación Popular Jorge Montoya y José Cueto y los conductores de televisión Beto Ortiz y Philip Báteres, así como el ex candidato presidencial Rafael López de Aliaga, han sido denunciados penalmente por los supuestos delitos de conspiración para sedición, grave perturbación de la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, la denuncia va contra Enrique Luna Victoria, gerente general de Willax, contra el representante legal del Partido Renovación Popular y contra quienes resulten responsables. La iniciativa es de parte de más de 300 ciudadanos representados por los abogados Edison Tito, Raúl Noblecilla, Julio Herbizú y Rodrigo Noblecilla. El documento señala que el almirante en retiro Jorge Montoya, de manera pública en el canal Willax y en diferentes medios de comunicación social, viene llamando a desconocer el resultado de las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021. La denuncia también indica que Beto Ortiz ha hecho llamados constantes a realizar actos de violencia y que ha difundido información falsa cuando afirma que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, era un juez rojo y terrorista por haber defendido como abogado libre a procesados por terrorismo. Mientras que a Báteres se lo implican por sus expresiones públicas para sacar al presidente Francisco Sagasti de Palacio de Gobierno. Y bien, como hemos visto en la nota, esto todavía está en procedimiento, esas denuncias que ha tenido el público. Como lo mencionábamos antes de que pase, ¿no? La nota, hay que tener cierta responsabilidad, tener cuidado también con lo que se dice de cara al público. Sabemos que todavía cierta parte de la población, ni cierta, sino el 50% de personas aún creen que ha habido fraude electoral. Si bien aún se está evaluando eso, no. Se están evaluando, mejor dicho, las irregularidades, no el fraude electoral, porque no hay argumentos suficientes. Entonces, si personas como estos, que tienen muchos seguidores, confirman eso, alegan que debería haber un golpe de Estado, que hay fraude electoral, entonces, ¿qué podemos esperar de la población en cuanto al recibimiento de información que ellos tienen y a la comparación entre qué es información verdadera o no? Entonces, es importante que se tenga mucho cuidado, vamos a estar atentos cómo sigue resurgiendo esas noticias o no y cómo va desarrollándose esta denuncia que es por parte de los ciudadanos hacia estos personajes públicos. Y bien, pasando también a otro tema que hablando también las teorías conspiracionistas, este miedo que tenemos con la izquierda, o sea, también con la derecha, en realidad para ambos partidos, no tenemos muchas dudas, pero el tema de hoy día en profundidad que vamos a hablar también con un especialista es el tema del Foro de Sao Paulo. El pasado, hace unas semanas atrás, unos días atrás, cuando ya después de las elecciones votamos y el primer boca de urna estaban ahí reñidas entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Qué pasó? El presidente Jair Bolsonaro pues comentó, ¿no?, que Perú necesitaría un milagro para que pueda salvarse de esta izquierda radical de Pedro Castillo y también de la intervención de este Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente nota de qué se trata este foro, cuál sería su representatividad a nivel Latinoamérica y todo lo demás. Veamos la nota para conocer los detalles. En el marco de la segunda vuelta electoral, el pasado miércoles 9 de junio, cuando aún se encontraba en duda el candidato que se convertiría en el próximo presidente de nuestro país, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro pidió un milagro para salvar a Perú y evitar la posible victoria del izquierdista Pedro Castillo, puesto que en un eventual gobierno de él también ingresaría el llamado Foro de Sao Paulo al país, el cual agrupa a partidos de la izquierda latinoamericana. Así declaró el líder de la ultraderecha brasileña. Pero, ¿qué es el Foro de Sao Paulo y qué relación existe con Perú Libre?
pues se trata de una organización internacional que agrupa partidos de izquierda y extrema izquierda. Tiene presencia en 28 países en América Latina y el Caribe, reunidos bajo el objetivo de capturar el poder e implantar el llamado socialismo del siglo XXI en los países de América Latina. El partido político del hoy electo mandatario se registra como parte de este organismo bajo su denominación anterior, Perú Libertario. Asimismo, el pasado 10 de junio, mediante una publicación en su página oficial, Foro reconoció y felicitó la victoria del profesor. Y bien, hemos aclarado algunas de nuestras dudas en esta nota informativa con respecto a este foro, ¿no? Este organismo internacional que agrupa, ojo, organizaciones políticas, no países. Se ha discutido mucho cuánta intervención haya tenido, ¿no?, en estas elecciones generales para la victoria de hoy el electo presidente Pedro Castillo. Pero justo por eso vamos a hablar y platicar acerca de sus orígenes, cuánto influiría o no, con el politólogo Giancarlos Rodríguez. Giancarlo hoy día está con nosotros para despejar todas esas dudas que tenemos. Vamos con la entrevista. Y bien, ahora tenemos a Giancarlos Rodríguez. Él es politólogo, como habíamos comentado, que iba a estar aquí en el programa el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema que ha generado últimamente controversia, ¿no? Y hemos visto también esas cadenas típicas de Twitter, en estos grupos de WhatsApp, cuando se habla acerca del Foro de Sao Paulo, que en un principio se creía que eran rumores, que eran inventos quizás del fujimorismo, porque también hemos visto comentarios de ese tipo, ¿no? Sin embargo, sí existe, y por eso hoy vamos a explicar de qué trata este organismo, cuál es su función y qué, pues, cómo está influyendo en esas elecciones y lo está haciendo también. Es por eso que hoy día vamos a hablar con Jan. Jan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy en el programa. Hola, ¿qué tal? Un gusto por la invitación. Gracias, Jan. Y bien, creo que quiero empezar con la pregunta de qué es el Foro de Sao Paulo, ¿no? Porque hemos visto estos tantos comentarios y la gente todavía no tiene muy claro cuál es la función o cuánto quizás ha intervenido en esas elecciones. Bien, pues el Foro de Sao Paulo es un espacio de asociación de partidos políticos de centro izquierda y de izquierda de toda la región de América Latina. Su intervención se podría decir que ha sido porque tiene, digamos, un papel, digamos, que es el de coordinar estrategias de desarrollo entre los partidos, ¿no? Una perspectiva de desarrollo a nivel regional. Y justamente en Perú, los partidos que forman parte de este espacio son Perú Libre y el Partido Humanista, que en esta ocasión estuvo postulando con el nombre de Juntos por el Perú. Bien, ¿y por qué se dice que ha intervenido o podría intervenir con mayor razón ahora que entra, pues, Pedro Castillo, que ya es un presidente electo, solamente falta oficializarlo? Pero ¿por qué ese miedo, ¿no?, en que entre y el foro pueda intervenir en las tomas de decisiones que vengan? Bueno, el papel del Foro de Sao Paulo más que todo es el poder coordinar perspectivas de desarrollo, como mencioné, a nivel regional, ¿no? Su capacidad de intervención no es, digamos, tan fuerte, más bien es parte de un discurso de teoría conspiranoica, puesto que finalmente cada partido tiene autonomía respecto a las políticas públicas o acciones que ha de tomar. Finalmente este es un espacio, como otros más, de partidos políticos, que existen, ¿no? Por ejemplo, existe la Internacional Verde, existe la Asociación Demócrata, que une, por ejemplo, partidos de centro, o la propia Internacional Demócrata Cristiana, que también es otro espacio que une a partidos de tendencia de centro o también que sean de ideología demócrata cristiana, ¿no? Bien, entonces comentas que no tendría mucha influencia, o sea, que no tendríamos por qué preocuparnos quizás ya en este mandato que va a tener Pedro Castillo. Pero te comento, por ejemplo, María Fernanda Cabal, que es una politóloga colombiana, escribió una columna que llevaba como título "El Foro de Sao Paulo organizó el fraude en Perú". Y en esto pues denunciaba, ¿no?, que el Foro de Sao Paulo ha intervenido, que es el encargado que mediante artimañas se pueda ocupar la presidencia de estos partidos de izquierda o extrema izquierda, ¿no? Y puso como ejemplo a Venezuela, Nicaragua. Entonces, hemos visto que varias figuras públicas también, incluso Jair Bolsonaro, por ejemplo, que también mencionó que necesitaría un milagro Perú para que pueda salvarse también del foro que va a ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué postura podemos tomar o qué podemos pensar bajo estos comentarios de personajes que son conocidos y pues que de alguna forma influyen en el pensamiento del ciudadano?
El foro va a tener, digamos, un papel de quizá discutir con el partido Perú Libre algunas de las propuestas que tienen para promover, digamos, ciertas agendas dentro del país. Pero no creo que su influencia sea tal, ¿no? Ya ha existido un caso en el que un partido que ha participado, digamos, en espacios internacionales ha gobernado el país, y es el caso del APRA. Cuando Alan García en su primer gobierno gobernó el país durante todo ese periodo, contó con la participación activa de la Internacional Socialista. Y quizá nosotros no recordemos porque todavía no nacíamos, pero sí probablemente nuestros padres. En uno de esos años, me parece que en 1986, la conferencia de la Internacional Socialista se realizó aquí en Perú, ¿no? Y coincidió con una serie de atentados que ocurrieron en unas prisiones, pero básicamente estos espacios no son espacios en el que se, digamos, creen posiciones vinculantes entre los que integran estos espacios, sino se discuten propuestas de cómo se piensan aplicar ciertas agendas en el país, ¿no? Yo creo que no es algo, digamos, negativo. Más bien lo que pienso es que la idea de que se puedan discutir o reunir partidos con afiliaciones similares es para quizá compartir experiencias de cómo se está desarrollando cierta estrategia y cómo se están aplicando ciertas políticas que finalmente van a decantar en coincidir en algunas posiciones, ¿no? Finalmente, como menciono, no es algo vinculante, y lo que ha mencionado quizá la politóloga que indicaste, más que ser algo real, pienso que forma parte de una suerte de teoría conspiranoica, que lo que busca más que todo es causar zozobra respecto a la existencia de este foro. Pero si es que lo ponemos a nivel comparado, otros partidos políticos de otras tendencias también forman parte de espacios internacionales, y no necesariamente implica la subyugación de estos partidos a las condiciones de estos espacios que integran fuera del país, ¿no? Claro, ahora bajo esa línea, y mencionabas, ¿no?, que no tendría mucho que ver, que hay muchos otros partidos que también están, pues son parte de organismos diferentes internacionales. Y hablando un poco del origen, ¿no?, ¿cómo mantenemos esa línea y esa posición calmada para los ciudadanos si se menciona que esta organización fue creada pues por Fidel Castro, Lula da Silva? Entonces, ¿cómo se originó y cómo vendría teniendo esa misma línea, ¿no?, en cuanto a su dirección política? Pues el Foro de Sao Paulo sí se crea en 1990 por el Partido de los Trabajadores, que es el partido organizado y dirigido por Luis Ignacio Lula da Silva, e incluye también a Cuba, ¿no? Cuba y Venezuela llegan a tener un papel, digamos, fuerte dentro de este foro, y probablemente son los exponentes, digamos, más conocidos, ¿no? Y quizá la zozobra vaya en ese sentido, de que a pesar de ser un foro que, digamos, promueve, entre comillas, la democracia, tiene dentro de sus integrantes a partidos que no se han caracterizado por tener actitudes democráticas, ¿no? Entonces, más allá quizá de esta serie de temores, lo real es que es solamente un espacio de diálogo, de discusión, quizá de retroalimentación de algunas de las acciones que han ido realizando cuando estos fueron gobierno o cuando todavía son gobierno, porque hay varios partidos que actualmente están dirigiendo sus países, pero no necesariamente implica una intentona golpista o de implantación de un modelo dictatorial, ¿no? Ahora, hablando un poquito más a fondo de esta organización, ya mencionamos las funciones que cumplen en general, pero ¿se sabe cuáles son los fondos o qué fondos tienen para que pueda mantenerse en pie la organización? Bueno, el financiamiento normalmente está asociado a los partidos. Como en nuestro país tenemos, por ejemplo, el financiamiento público y el financiamiento, digamos, privado. Hay otros países en donde los niveles de financiamiento de los partidos son mayores. Entonces, una partida puede terminar decayendo en instituciones sin fines de lucro que pueden respaldar también iniciativas que sean compatibles con sus ideologías.
Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos el caso de la Konrad Adenauer, que es una institución que depende de la Unión Social Cristiana de Alemania, ¿no? Finalmente ellos están haciendo algo similar, digamos, como a lo que vendría a ser el Foro de Sao Paulo, ¿no? Cada partido puede tomar una partida de sus financiamientos y puede terminar contribuyendo en este foro, ¿no? Y es algo que normalmente ocurre. Y por lo que tengo entendido, gran parte también del financiamiento del foro viene de estos países que ya tienen gobiernos, digamos, desde hace muchos años dirigidos por la izquierda, ¿no? El caso de Venezuela, el caso de Cuba y también el caso de Brasil, ¿no? Entonces podemos decir que si bien, y eso hay que aclararlo de nuevo, los países no forman, ¿no? Como tal, los países no integran ese organismo, sí los partidos políticos, pero entonces sí es que por ahí entra a tallar también cuanto a los fondos del partido, cuando lo encabeza una izquierda política, no tendría que ver o tener mucha influencia dentro del organismo del mismo país, ¿no? Sino nada más el partido político. Ajá, pero por ejemplo en el caso de Cuba, la organización política del país es un paralelo a la organización del partido, ¿no? Porque tienen un modelo de partido único. Y probablemente en Venezuela sea igual porque hay una figura de autoritarismo competitivo en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene prácticamente la hegemonía, ¿no? Compite, entre comillas, para aparentar que existe democracia, pero no hay capacidad de alternancia de poder. Claro. Bien, y ya yendo para otro lado, otro sentido, como mencionaba también la nota anterior, Perú Libre está dentro del listado, ¿no? Tú abres la página web del Foro de Sao Paulo, ves el país, la lista de las organizaciones políticas quienes lo integran, y como último número dentro de las organizaciones dentro de Perú está Perú Libertario, ¿no? No está como Perú Libre, sino como Perú Libertario, que es el nombre anterior. ¿Tendría algo que ver que no hayan cambiado o simplemente para que la gente no sepa bien si se trata o no de Perú Libre? ¿Qué opinas? Probablemente sea una cuestión de que la página no se ha actualizado, puesto que el cambio de denominación también ha sido reciente, creo que tiene más o menos 2 años, porque si recuerdan en las elecciones municipales del 2018, postularon con el nombre o la denominación de Perú Libertario, ¿no? Y por lo que también he podido estar revisando la página del foro, no se mantiene, digamos, tan actualizada a nivel del diseño de la página, pero sí con algunos pronunciamientos que obviamente que son sesgados, ¿no? Pero que responden también a la propia ideología que tiene este espacio, ¿no? Bien, Jan. Ahora como última pregunta ya para cerrar, de repente una aclaración, un consejo a todos los jóvenes o ciudadanos en general que están pues un poco apanicados con ese tema. Sabes que funcionan mucho estos hilos de Twitter o de repente ahí por conversación de WhatsApp o amigos que te dicen, oye, ten cuidado con esto, o mira lo que puede pasar. ¿Qué podemos decirles a esos jóvenes o ciudadanos que todavía se encuentran en dudas? Les recomendaría que puedan usar directamente las fuentes oficiales, ¿no? En el caso del Foro de San Pablo no es una especie de secta que te oculta información, sino que sus pronunciamientos están públicos, ¿no? Uno puede acudir a la página del foro y ver los pronunciamientos, por ejemplo, que ha tenido respecto a las manifestaciones en Colombia o lo que ha ocurrido aquí en Perú, y ver más o menos cuál es la posición que toman, ¿no? He visto también cómo me han llegado hilos en donde hablan de una supuesta agenda que busca homosexualizar a los niños y cosas así, que más que ser algo real es la interpretación o imaginación de muchos grupos quizá muy conservadores que buscan crear en el Foro de Sao Paulo un gran temor y causar cierta zozobra en la ciudadanía e indignación, porque finalmente la idea está en poder hacer una suerte de fact-checking y revisar, ¿no? Corroborar. ¿Esto es cierto? O sea, ¿existe esta agenda en realidad? Y la verdad es que no, ¿no? Lo que existe es un espacio que dialoga una serie de iniciativas. Por ejemplo, hay una agenda que busca implementar el enfoque de género, ¿no? Que es algo que ya se está desarrollando. Y también, por ejemplo, los temas medioambientales. En gran medida, el Acuerdo de Escazú es parte también de algo que se ha planteado en el foro de Sao Paulo, pero yo creo que no necesariamente signifique una suerte de
implantación de posiciones que sean, digamos, negativas para los ciudadanos de todo nuestro continente, ¿no? Bien, muchas gracias, Jan, por tu participación. Creo que hemos aclarado varias dudas. De todas maneras, hay mucho por conversar en cuanto al origen, a las ideologías, cómo es que se ha formado, de repente cómo es que ya ahora tienen un pensamiento menos o no radical. En fin, hay tantas cosas, pero muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que en una próxima oportunidad sigamos conversando de este tema y otros datos, porque sabemos que ahorita, pues, en la coyuntura actual que nos encontramos, se va a venir muchas más noticias falsas o no. Tenemos que estar atentos, y con lo último que has dicho lo rescato, ¿no? El fact-checking, que es revisar las noticias falsas, comparar cuáles son las fuentes oficiales y enterarnos de la verdad, ¿no? Con información verídica y confiable. Muchas gracias, Jan. Y bien, esa fue la participación del politólogo Giancarlos Rodríguez, quien hoy día pues, nos ha venido a comentar un poco más acerca de este foro internacional y que ha causado y sigue causando cierta conmoción, suspicacia. Y si bien, como comentamos en la entrevista, es un tema extenso, pues por algo empezamos aquí y queremos sobre todo, para eso está el programa, ¿no? Para aclarar dudas, y porque es un tema extenso, también tenemos que tomarnos el trabajo de investigar, y rescato lo último que dijo el politólogo, que tenemos que tomar esa iniciativa del fact-checking, ¿no? ¿Qué es? Si veo una noticia por ahí, cierto rumor, lo que tengo que hacer es encargarme de investigar, buscar fuentes confiables. Este mismo foro tiene una página web ahí que pueden ver las funciones que tiene, que cumple, y si pues quiero comparar con cierta información, con otras acciones que ha habido alrededor de los años, pues las hago y me tomo el trabajo de hacerlas y dedicarme un poquito de ese tiempo y no generar pánico, ¿no? Que es lo que menos se quiere en esta contienda electoral, que ya ha habido muchas noticias falsas, aún la incertidumbre política continúa, se ve que el país está dividido en dos ideologías políticas, así que hay que cuidarnos con respecto a eso. Bien, ya pasando a otros temas, ¿se acuerdan que hace días el juez que declaró fundada el habeas corpus para el hoy Vladimir Cerrón, que también se cuestiona, ¿no?, si es parte de Perú Libre y cuánta influencia tendría? Bien, entonces, ¿qué pasó? Ya han iniciado procedimiento disciplinario a este juez. Veamos la nota para más detalles. La Oficina de Control de la Magistratura inició procedimiento administrativo disciplinario en contra del juez Alain Salas Cornejo, quien decidió anular la sentencia por corrupción que se impuso a Vladimir Cerrón, la cual dejó sin efecto su inhabilitación. A inicios de junio, el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, Huancavelica, declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por la defensa del exgobernador de Junín y resolvió anular las condenas en primera y segunda instancia. A los minutos de conocerse la resolución judicial, la OCMA inició una investigación en contra de Salas Cornejo. Una semana después, la entidad comienza un proceso disciplinario en contra del juez tras una indagación preliminar. En la investigación se recabó elementos suficientes como la presunta vulneración al principio del debido proceso de legalidad por pedir la reevaluación de los elementos probatorios que ya fueron analizados por los jueces que condenaron al fundador del Partido Perú Libre. Señalan a la vez que el magistrado habría afectado el deber de imparcialidad al autorizar la controvertida sentencia que habría sido elaborada por otra persona del despacho y en el mismo día de su emisión. Y bien, como vimos en la nota, pues este habeas corpus, al declararse fundada, significaría que él podría asumir cualquier cargo público, y pues con los precedentes que tiene Vladimir Cerrón no podría pasar. Así que vamos a ver cómo se viene desarrollando esta noticia en cuanto ya a la investigación preliminar que ha tenido la OCMA, y vamos a estar atentos, que es lo importante, ¿no? Si bien todavía tenemos ese lado en cuanto a la incertidumbre, quién es el ganador o próximo presidente electo, que Fuerza Popular lo sigue manteniendo, hay que también ocuparnos ya en el tema de que Pedro Castillo ya es el presidente del Perú. Entonces hay que involucrarnos más en las próximas acciones que él pueda tener. Vladimir Cerrón se ha cuestionado también muchísimo acerca de su participación en el gobierno próximo que vamos a tener, así que entonces, ¿por qué no encargarnos de investigar ya a un presidente que ya tenemos y dejar de lado un poquito, estar atentos, sí, pero investigar ya el presidente que próximo a gobernar en ese periodo 2021-2026? Muy bien, ya pasando al tema internacional, ¿se acuerdan que hace unos programas atrás platicamos acerca de la cumbre que se iba a dar en Ginebra, Suiza, entre Joe Biden y Vladimir Putin? Pues ya se dio, han llegado a acuerdos. Vamos a ver la nota siguiente para ver qué han concretado. Adelante.
La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, terminó este miércoles tras más de 4 horas de encuentro en Ginebra, Suiza. Ambos mandatarios abrieron este miércoles con un apretón de manos su esperada cumbre de Ginebra, destinada a rebajar las tensiones entre ambos países y hallar algunos puntos de acuerdo. Uno de los primeros resultados fue el anuncio sobre los embajadores de los dos países, quienes volverán a sus puestos después de que en abril pasado ambos gobiernos expulsaran a los diplomáticos del otro país en un momento de fuerte tensión. Por otro lado, se acordó crear grupos de trabajo sobre seguridad estratégica con el fin de establecer un mecanismo para lidiar con el tema de control de armas y reducir el riesgo de un conflicto accidental, mientras que el tema de la ciberseguridad, un asunto de gran preocupación para Estados Unidos por los graves ataques que ha sufrido en los últimos meses contra sectores claves, Putin dijo que había que comenzar a trabajar a nivel de expertos en el interés de los dos países. Después de finalizar con la agenda, Biden dijo que los hechos hablarán por sí mismos y que habrá que esperar entre 2 y 6 meses para verlo avanzado en los temas acordados. Y bien, estos acuerdos que han tenido, al fin de cuentas, también es importante para nosotros, pues estas dos cabezas y que son potencias del mundo y que hayan llegado a acuerdos en cuanto a mantener la calma, a mantener un trato en el país, entre países tranquilo, es importante. No vamos a estar atentos a que estos acuerdos concretos a los que han llegado pues se mantengan y se cumplan sobre todo. Bien, esto ha sido todo por el programa de hoy. Conmigo serás una próxima oportunidad. Quien está siempre con ustedes es Marjorie Ramos. Acuérdense que estamos de 7:30 a 8 de la noche por el Facebook de Entre News Channel. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Adiós.